Padre Santo y Soberano Dios, Amén. gracias por tu amor y misericordia. Gracias por sustentarnos con tu gran poder. Gracias porque has preservado nuestras vidas y nos tienes aquí alabándote y glorificándote. Gracias, Señor, por cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos, nietos, esposas, esposos. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Amén. Ahora reconocemos tu grandeza, tu gran poder, y por eso estamos aquí, para exaltar aún a tu nombre. Y Padre, te pedimos que también nos des no solamente el deseo de exaltarte, sino la humildad para aceptar tu palabra tal como venga. Amén. Señor, en tus manos nos ponemos y pedimos que tu palabra pueda penetrar en nuestro ser, transforme, Señor, nuestra manera de ver las cosas y nos ayudes para estar preparados para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero continuar con los estudios del mensaje de los tres ángeles. Pues son los tres escalones de la plataforma donde todo verdadero adventista debe estar parado. La plataforma de la fe adventista, para subirnos a ella, se necesita de esos tres escalones, como son el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Voy a hacer, como siempre, estos estudios parte del seminario profético La Revelación de Jesucristo, que en su tema número 51 voy a tratar ahora, el cual trata del primer escalón de los tres de la plataforma de la fe adventista, como es el mensaje del primer ángel, que en su séptima parte quiero tratar nuevamente esta mañana. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una vez más, como lo he hecho en los pasados sábados, quiero llamar su atención a los cuatro aspectos que son parte del evangelio eterno que anuncia el primer ángel, como son el temor a Dios, la gloria a Dios, el juicio de Dios y la adoración a Dios. Todos ellos son parte de las buenas nuevas del evangelio. Habiendo estudiado ya las buenas nuevas tocante al temor de Dios y la gloria a Dios, permítanme estudiar ahora la buena nueva de que la hora de su juicio ha llegado. ¿El juicio de quién? El juicio de Dios. Con esta buena nueva dio inicio el movimiento adventista. Este es el mensaje que provocó un gran despertar allá por los años 1800 a 1844. Los heraldos de aquel primer mensaje, se debe hacer justicia mencionándolos esta mañana, pues no puede usted conocer el mensaje de los tres ángeles sin saber cómo comenzó todo, sin saber quiénes fueron los primeros que predicaron el mensaje del primer ángel. Estos
se inspiraron en un hombre que, como Martín Lutero en el catolicismo, también fue tocado por Dios para hablar del tema de la segunda venida de Cristo. Interesante que mientras Martín Lutero, el Señor lo usó para promover y defender la justificación por la fe, otro hombre, como fue el sacerdote Manuel Lacunza, Dios lo usó para hablar de que Cristo venía muy pronto. Oh, hermanos y hermanas, este fue el primero de los heraldos. A este le siguió otro predicador muy famoso llamado Eduardo Irving, un predicador inglés. Y se les unió también el predicador judío José Wolf, y más tarde el predicador americano Guillermo Miller, y muchos otros. Se dice que por lo menos habían 700 predicadores en el mundo predicando al mismo tiempo que Cristo venía pronto. Oh, hermanos y hermanas, dentro de ellos inclusive habían niños allá en Escandinavia, especialmente en el país de Suecia, que entre los años 1842 a 1843 predicaban de la segunda venida de Cristo como algo inminente y que a manera de juicio llegaba a este mundo. Algunos de todos estos heraldos, como fue el caso de los seguidores de Guillermo Miller, la predicación de las buenas nuevas de la venida de Jesús lo llevó a fijar una fecha para que ese acontecimiento tuviera lugar, como fue el 22 de octubre de 1844. Esto lo hicieron basados en el estudio de la profecía más larga de la Biblia de Daniel 8:14, como es la de las 2300 tardes y mañanas o días, las cuales proféticamente equivalen a 2300 años, comenzando desde el año 457 antes de Cristo. Como dicha profecía dice que al final de ese periodo el santuario sería purificado, y eso en los servicios del santuario terrenal que Dios mandó construir en el desierto ocurría en el día de la expiación, lo cual equivalía a un juicio para los israelitas. Los milleritas, entonces, como se le conocía a los seguidores de Guillermo Miller, descubrieron que las 2300 tardes y mañanas proféticas, es decir, los 2300 años, terminaban, como ya dije, el 22 de octubre de 1844 de nuestra era, con el juicio final que tomaría lugar, decían ellos, en la segunda venida de Cristo en esa fecha. Todos los predicadores mencionados y sus colaboradores limitaron el juicio a la venida de Cristo y no tomaron en cuenta que el juicio final consta de 4 etapas, de las cuales la venida de Cristo es solo una. Y cuando hablamos de las 4 etapas del juicio, son, número 1, la que toma lugar antes de la venida de Cristo, conocida como juicio investigador. Número 2, la que toma lugar en ocasión de la segunda venida de Cristo, conocida como juicio ejecutivo previo. La que toma lugar durante el milenio, conocida como juicio de comprobación. Y la que toma lugar al fin del milenio, cuando se da la sentencia final, conocida como juicio ejecutivo definitivo. Estas 4 etapas del juicio, si todos los predicadores que antes de 1844 predicaban que Cristo vendría, si hubieran tomado en cuenta ellos las 4 etapas del juicio, no hubieran fijado la venida del Señor
para el 22 de octubre de 1844. Pero, aunque se equivocaron en la interpretación del evento, no deja de reconocerse que todos ellos fueron los instrumentos que provocaron en el mundo lo que se conoce como el gran despertar adventista. Un testigo que participó de aquella experiencia, como fue la mensajera del Señor, Elena White, nos dice de estos heraldos del primer mensaje angelical, nos dice varias cosas que me gustaría tuvieran la paciencia y el esfuerzo de poder fijar sus ojos en la pantalla, para que ustedes puedan saber cómo los primeros heraldos del primer mensaje angélico fueron usados por Dios. Parte esta mensajera del Señor diciéndonos que en la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa, pues la divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo, por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Hermanos y hermanas, así nosotros vemos que es un mensaje de importancia este del primer ángel, y es el que da pie al movimiento del cual, por la gracia de Dios, usted y yo somos parte. Somos parte del movimiento adventista. Nosotros somos creyentes adventistas, porque nosotros somos parte de ese movimiento que ha proclamado, proclama y seguirá proclamando que Cristo está a las puertas. Y como mensajeros, como parte de ese ángel angelical, debemos hacerlo a gran voz y debemos hacerlo por todas partes, y debemos, hermanos, dar el mensaje, decirle a la gente que el Señor viene pronto. Interesante cuando la sierva del Señor habla de esta experiencia o de esta bendición, que dice que como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías.
y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. ¿Cómo era posible que a partir de Manuel Acunza empezaran en diferentes países de Europa, en diferentes países cristianos, diferentes siervos predicando de que Cristo se acercaba sin que estos tan siquiera se conocieran o que tan siquiera se pusieran de acuerdo? No cabe duda que era un movimiento dirigido por Dios. Sigue diciendo, en diferentes países había grupos aislados de cristianos que por solo el estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Estoy leyendo en El Conflicto de los Siglos, desde las páginas 356 en adelante, del capítulo titulado El Gran Despertar Religioso. Y sobre este hombre, sobre este pionero del movimiento adventista, sobre este sacerdote, inclusive jesuita, el don de profecía nos dice lo siguiente: en la América del Sur, en medio de la barbarie y de la superchería de los ministros de la religión, el jesuita chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impelido a dar el aviso, pero deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra, dándose por judío convertido. Y aquí me gustaría hacer una pausa para decirles que eso de Rabí Ben Ezra fue solamente para ocultar su identidad, pues de otra manera la Inquisición que para esos días operaba por parte del catolicismo podía hacer de él otra víctima más. Llama la atención que estudiando las Escrituras, como Lutero lo hizo un día en el asunto de la justificación por la fe, Manuel Acunza encuentra, según las profecías bíblicas, que Cristo estaba para venir allí de los años 1800 en adelante, y escribió un libro que se llamó Venida del Mesías en gloria y majestad. Ese libro tenía prácticamente todo el discernimiento, toda la profundidad de sus estudios y todo, hermanos, todo lo que él quería decirle al mundo en relación a que se prepararan para la venida de Cristo. Manuel Acunza fue exiliado y tuvo que irse a Italia, y allá estuvo hasta que murió en una ciudad llamada Imola. Pero su libro en alguna manera, hermanos, comenzó a publicarse y la gente lo comenzó a comprar y comenzó a leerlo, y miraban cómo este hombre desglosaba la profecía bíblica y mostraba la venida de Cristo como algo inminente, de manera que comenzó a haber un despertar. Dice que este hombre, Lacunza, vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. ¿Quién estaba en Inglaterra hablando de esto? ¿Quién estaba siendo usado en Inglaterra? Ni más ni menos que Eduardo Irving, ese predicador inglés que, motivado por el libro de Manuel Acunza, vino y lo tradujo a dicho idioma, al inglés, para que estuviera al alcance de todo Inglaterra. Hermanos y hermanas, Eduardo Irving fue un predicador a la alta sociedad de Londres con mucha influencia. Se dice que una vez predicó al aire libre ante 12,000 personas en Escocia, predicándoles el mensaje del primer ángel. Pero si hay un hombre con una historia brillante relacionada a la proclamación del mensaje del primer ángel,
es ni más ni menos que el doctor José Wolf. De él el don de profecía dice unas cosas maravillosas que, para no arruinar el relato diciéndolo con mis palabras u omitiendo algunos datos interesantes, prefiero mejor ponerlo en la pantalla para los que les gusta ilustrarse con la lectura. Dice de José Wolf que en 1821, 3 años antes, después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor José Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania de origen israelita, pues su padre era rabino. Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana. Dotado de inteligencia viva y dada a la investigación, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa de su padre, mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar las esperanzas de su pueblo, la gloria del Mesías venidero y la restauración de Israel. Pero póngale atención a esto, hermanos, porque aquí es donde empieza el Señor a obrar en José Wolf, que es un judío. Él no es cristiano, él es un alemán de nacimiento, pero de origen judío por sus padres, y por lo tanto está formado como judío. Dice que un día, cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Un israelita del mayor talento, le contestaron. Pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío le sentenció a muerte. Entonces dijo el niño: ¿por qué entonces está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? Recuerden que ellos están en Alemania. Ay, contestó el padre, es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente se le ocurrió al niño que tal vez Jesús de Nazaret había sido también profeta y los judíos le habían matado siendo inocente. Y este sentimiento era tan vivo que, a pesar de haberle sido prohibido entrar en las iglesias cristianas, a menudo se acercaba a ellas para escuchar la predicación. Cuando tenía apenas 7 años, habló un día con jactancia a un anciano cristiano vecino suyo del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. El anciano le dijo entonces con bondad: querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tardó, dice el niño, en convencerse. Se fue a casa y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. ¿Serían verdad las palabras de aquel cristiano? El muchacho pidió a su padre que le explicara la profecía, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. Pero el incidente ahondó su deseo de saber más de la religión cristiana. Cristo, hermanos, Cristo estaba naciendo en el corazón de José Wolf. Un judío se estaba convirtiendo en cristiano. Sigue diciendo: al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, recuerden que lo mandaron a leer Isaías 53, Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Y mientras trataba de conducir a su pueblo a Jesús de Nazaret como al prometido y a presentarle su primera venida en humillación como un sacrificio por los pecados de los hombres, le hablaba también de su segunda venida como Rey y Libertador. Jesús de Nazaret, decía Joseph Wolf, el verdadero Mesías, cuyas manos y pies fueron traspasados, que fue conducido como cordero al matadero, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, que vino por primera vez después que el cetro fue apartado de Judá y la vara de gobernador de entre sus pies. Ese, dice, vendrá por segunda vez en las nubes del cielo y con trompeta de arcángel. ¿Qué fue lo que convirtió a José Wolf en cristiano? La lectura
del capítulo 53 de Isaías. Allí él encontró a Cristo como el Cordero de Dios. Allí él abrazó a Jesús como su Salvador. Y de ahí comenzó a estudiar y se empapó de la doctrina de Jesús. Y llegó a ver que el Cristo que murió es un Cristo que también vendrá. Y comenzó a proclamarlo. Oh, sigue diciendo, Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje de que el día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Así, hermanos, podríamos pasar horas y horas leyendo sobre este precursor del mensaje del primer ángel, pero dejaríamos de mencionar a los niños predicadores de Suecia, para ser más específico, porque allá en Escandinavia habían 3 países, o hay mejor dicho 3 países, como son Noruega, Dinamarca y Suecia. Pero para ser más específico, los niños de este país, ellos, hermanos, también fueron usados. Al mismo tiempo que Manuel Acunza, más tarde Edward Irving, José Wolf y otros más, estos niños también fueron usados para predicar la inminencia de la venida del Señor. De ellos dice lo siguiente: el mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo el país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad, confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento, y debido a su influencia, algunos de los que predicaban el mensaje fueron encarcelados. En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, plugo a Dios enviar el mensaje de modo milagroso por conducto de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo y se les dejó hablar sin molestarlos. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja y era en las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad. Y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suelen ver en los niños de esa edad. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las Santas Escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los viciosos se enmendaban, otros renunciaban a sus hábitos deshonestos, y se realizaba una obra tal
que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en aquel movimiento. Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos. Y cuando las voces de sus siervos fueron reducidas al silencio, puso su espíritu en los niños para que la obra pudiera hacerse. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres, que con gritos de triunfo y ondeando palmas le clamaron: Hijo de David, los fariseos envidiosos le intimaron para que hiciera callar al pueblo. Pero Jesús contestó que todo eso se realizaba en cumplimiento de la profecía, y que si la gente callaba, las mismas piedras clamarían. El pueblo, intimidado por las amenazas de los sacerdotes y de los escribas, dejó de lanzar aclamaciones de júbilo al entrar por las puertas de Jerusalén. Pero en los atrios del templo, los niños reanudaron el canto y agitando sus palmas exclamaban: Hosana al Hijo de David. Cuando los fariseos, con amargo descontento, dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? El Señor contestó: sí, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempo del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios, que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y naciones. Aquí, hermanos, deberíamos los padres y los abuelos pensar en la importancia de preparar a nuestros niños para que sean también heraldos del Evangelio eterno en este tiempo. Deberíamos nosotros también enseñarle a nuestros niños las profecías bíblicas. Deberíamos animarlos a que amonesten al pueblo a la preparación. Oh, qué hermoso sería ver un niño aquí haciéndonos un llamado a la santidad a todos nosotros. Ver un niño aquí mostrándonos la inminente venida del Señor. Oh, qué hermoso sería que en estos tiempos ya estuviéramos todos formando a esos predicadores infantiles que con valor, con denuedo, predicarán el mensaje de la segunda venida. Hermanos, si los niños fueron usados en ese tiempo y unidos a los adultos que lo hacían en Europa, aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, otro heraldo era usado poderosamente para predicar la buena nueva del juicio en conexión con la venida del Señor, como lo fue Guillermo Miller. De él y la reacción que produjo su mensaje se ha escrito lo siguiente: a Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubieran penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos, y sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos.
Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyeran de la ira venidera. Sí, así como los niños lo hacían en Suecia. Como Juan el Bautista, dice el precursor de Cristo, los predicadores ponían la segur a la raíz del árbol. La segur es otra manera de referirse a una hacha grande. E instaban a todos, dice, que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores contrastaban notablemente con las seguridades de paz y salvación que se oían desde los púlpitos populares. Y donde quiera que se proclamaba el mensaje, conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad, vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales, se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe deseaban hacer restituciones. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. ¿Qué les parece? Estamos hablando aquí, hermanos, de un movimiento que está buscando de verdad la conversión de todo corazón. Aquí tenemos un movimiento que ante la noticia de que Cristo viene pronto, está buscando la reconciliación con Dios y también con sus prójimos. Aquí tenemos un movimiento de personas que rompen con la hipocresía, que rompen con toda la frialdad que pueda haber en su vida espiritual. Tenemos un movimiento, hermanos, de personas que buscan la sencillez en sus vidas y que se preparan de corazón para encontrarse con el Señor. Miren ustedes, lloraban y preguntaban: ¿qué debo hacer para ser salvo? Todas las clases, dice, de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres, grandes y pequeños, ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor contenía el espíritu de oposición, mientras que sus siervos daban razón de su fe. A veces el instrumento era débil, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos ángeles y cada día muchas personas eran añadidas al número de los creyentes. Siempre que se exponían los argumentos en favor de la próxima venida de Cristo, habían grandes multitudes que escuchaban embelesadas. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes
y adultos. Los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas y sus alegres acentos rompían el silencio de la noche. Ninguno de los que asistieron a las reuniones podrá olvidar jamás escenas de tan vivo interés. Así el conflicto de los siglos se explaya en ese capítulo, un gran despertar religioso, comentándonos la experiencia de aquellos adventistas que abrazaron el mensaje del primer ángel y se preparaban para la venida del Señor, porque limitaron el juicio de Dios a la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, si los mileritas abrazaron así el mensaje del primer ángel, ¿cómo lo abrazamos nosotros? Si el mensaje del primer ángel era una buena nueva para ellos, porque se trataba de la venida del Señor, y se prepararon de corazón para aquel 22 de octubre de 1844, ¿cómo nos estamos preparando nosotros? ¿Es una buena nueva el juicio de Dios? Pregunto, ¿es una buena nueva el juicio de Dios? Dependiendo de la perspectiva en que usted lo mire. El juicio de Dios es una buena nueva desde la perspectiva de la fe, del arrepentimiento, de la confesión y del abandono del pecado. Desde esa perspectiva, el juicio de Dios es una buena nueva. Si no se mira desde esa perspectiva, el juicio de Dios es una mala noticia. De manera, hermanos y hermanas, que partiendo de que nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, partiendo de que nosotros nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados y los hemos abandonado, partiendo de ahí, el juicio de Dios es el evangelio eterno para nosotros. El juicio de Dios son las buenas nuevas del evangelio. Nadie debería predicar el evangelio si no le predica a la gente del juicio de Dios. Nadie debería de predicar el evangelio si no lo acompaña del temor a Dios, de la gloria a Dios, del juicio de Dios y de la adoración a Dios. Estos son aspectos del evangelio eterno. Estos son aspectos de las buenas nuevas del evangelio. Y el juicio de Dios, hermanos, era algo que aquellos pioneros adventistas lo vieron como una buena nueva, porque Jesús venía para hacerles justicia, porque Jesús venía para ser su juez. Solo que el Señor no vino. No vino donde ellos lo esperaban. Es decir, no vino aquí a la tierra, sino que vino al lugar santísimo del santuario celestial. Vino a su Padre para dar inicio a la primera etapa del juicio. Leamos sobre esa venida en Daniel 7, versículos 9 y 10. Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Impresionante escena de juicio. La eternidad del juez es descrita con el nombre de anciano de días. Su pureza está representada tanto por sus cabellos blancos como por su vestimenta. El hecho de que se haya más tronos, de que se vean más tronos aquí, nos dice que toda la corte celestial ha entrado en sesión. Testigos hay, dice, por millares de millares y millones de millones.
Pero vean quién más se hace presente en la corte y para qué. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Oh, hermanos y hermanas, este Hijo del Hombre, todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde Jesús vino, el 22 de octubre de 1844. Vino para participar del juicio. Desde entonces el Señor es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Y esto es una buena noticia para el creyente. ¿O acaso no es una buena noticia de que tu juez sea al mismo tiempo tu abogado? Por eso es que he presentado el juicio de Dios como parte del Evangelio eterno. Porque el juicio de Cristo se aparece, es un juicio que se hace a favor de los redimidos. Es un juicio donde Él elige a sus súbditos que han de vivir para siempre con Él. Es un juicio a favor de todo aquel que ha depositado su confianza en Él. El juicio del cual estamos hablando no es un juicio para los impíos, es un juicio para la casa de Dios. Es un juicio para los que habitamos en la casa de Dios. Y como repito, si nosotros lo miramos desde la perspectiva de la fe, del arrepentimiento del pecado, de la confesión y del abandono del mismo, oh hermanos y hermanas, el juicio es de las mejores noticias que puede haber para nosotros. El don de profecía dice la prédica de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. El cómputo de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el fin de los 2300 días en el otoño de 1844, permanece firme sin impugnación. El profeta Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se los recompensará conforme a sus obras. El anciano de días es ¿quién? Dios el Padre. Pues el salmista dice que antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es Él, origen de todo ser y fuente de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en ese gran tribunal que hemos leído aquí en Daniel 7. Y he aquí, dice, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y se lo puse en rojo, para que vea usted lo que no entendieron aquellos precursores del mensaje del primer ángel. Dice: la venida de Cristo, descrita aquí en Daniel 13 y 14, no es su segunda venida a la tierra. Él va al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino
que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Es esta venida y no su segunda venida a la tierra la que la profecía predijo que ocurriría al fin de los 2300 días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio. ¿En beneficio de quién? ¿Esto es buena noticia o no es buena noticia? Se lo puse en rojo. Dice, da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. Cristo en su santuario, página 112. ¿Para qué ha llegado Cristo a la sala del juicio? ¿Para qué ha llegado Cristo a la sala del tribunal? Ha llegado, dice, para dar inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio de nosotros. Y ha llegado allí para hacer expiación de todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. Les pregunto, ¿qué es lo que nos da derecho a sus beneficios? ¿Qué es lo que nos da derecho? Lo único que nos da derecho a sus beneficios es la fe en su gran sacrificio expiatorio. Lo único que nos da derecho es la fe en su sangre derramada. Lo único que nos da derecho es la fe en su gracia y en su perdón. Y aquellos que se han apropiado de sus méritos, aquellos que se han apropiado de su gracia, aquellos que se han apropiado de su gran sacrificio expiatorio, tienen el derecho para que Él entonces, por su misma gracia, les limpie de todo pecado. De manera, hermanos, que el Señor ha entrado a la sala del juicio, ha entrado a la sala del tribunal para hacer una limpieza, para ir con su sangre derramada, limpiando a todos aquellos que le han aceptado como su único y suficiente Salvador. Si tú le has aceptado como tal y vives para servirle y estás gozándote en su nombre y eres obediente a sus mandamientos y vives preparándote para encontrarte con Él, no tienes que tenerle ningún miedo al juicio, porque el juicio no es en contra tuya, sino a favor tuyo. Todo depende de la perspectiva en la cual tú lo mires. Jesús ha llegado al juicio y aquellos que han hecho de Jesús su abogado y su amigo, ¿qué pueden esperar de Él como su juez? Vean lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan 5, versículos 22 al 24. Juan 5, versículos 22 al 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a ¿qué cosa? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el juez. El Padre a nadie juzga. Todo el juicio me lo ha dado a mí. Pero si has hecho de mí tu Salvador, y si vives tu vida en torno a mí, y si te entregas diariamente para servirme, yo soy un juez que no condeno. Porque los que han creído en mí, dice, los que han oído mi voz, los que han aceptado mi mensaje de salvación, estos, dice, tendrán vida eterna y no vendrán a condenación.
De manera, mis hermanos, que no hay que tenerle miedo al juicio en la medida en que Cristo reina en nuestra vida. Él dice, no vendrán a condenación. No le tengan miedo al juicio. El juicio para ustedes es la buena nueva del Evangelio. El juicio para ustedes es parte del Evangelio eterno en la medida en que ustedes me tengan en su corazón, me hayan recibido y crean en mí. Mire Juan 5:30 lo que dice. Versículo 30. Aquí estábamos en capítulo 5, pero ahora el versículo 30. El verso 24 y el 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio, ¿cómo es? Mi juicio es justo o recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo es el juicio de Cristo, hermanos? Es un juicio justo. ¿Por qué le tenemos miedo al juicio? Seamos sinceros. ¿Quién está preparado para enfrentar el juicio? Si el Señor nos preguntara, ¿quiénes están preparados para enfrentar mi juicio? Serían pocas las manos que se levantarían. Porque no estamos viviendo con Cristo como deberíamos de vivir. No hemos echado nuestra suerte con el Señor diariamente y no hemos hecho de nuestra comunión con Cristo lo más importante en nuestra vida. Y eso nos hace temerle al juicio. Pero Cristo nos dice ahora, los que han creído en mí y todo lo que involucra creer en Él, estos no deben temer, porque mi juicio es justo y no vendrán a condenación. Mire lo que dice Juan 8:16. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es como dice, verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí Él está diciendo que su juicio es como verdadero. De manera, mis hermanos, que ante la noticia de que la hora de su juicio ha llegado, como está ahí en la pantalla, ante esa buena nueva de que la hora de su juicio ha llegado, yo creo que nosotros debemos prepararnos para enfrentarlo individualmente. Porque desde 1844 para acá, ese juicio se está celebrando. Y si comienza primero por la casa de Dios, esto, como lo vamos a ver en otros estudios, ha comenzado desde aquellos hijos de Dios, de Adán hasta acá, y que ya murieron, para pasar en algún momento a juzgar a los vivos. Hermanos y hermanas, debemos hacer de Cristo lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Hermanos y hermanas, tenemos dos abogados, uno en la tierra y otro en el cielo. En la tierra tenemos al abogado llamado Espíritu Santo, y en el cielo tenemos al abogado llamado Jesucristo. Si hemos pecado, hermanos, hay uno que nos ha convencido de pecado, el cual es el Espíritu Santo. Pero hay otro que intercede por nosotros si le buscamos y le pedimos perdón. De manera que si hemos pecado y le tenemos miedo al juicio por nuestra condición de pecadores, si hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, si hemos transgredido algún mandamiento de la ley de Dios, si no hemos hecho lo recto delante de sus ojos, y sabiendo que ya viene la hora del juicio individual para nosotros,
Hermanos y hermanas, atendamos el mensaje. Hagamos de Cristo nuestro abogado. Hagamos de Cristo nuestro abogado para que nos represente en el juicio. Así he querido este día, como una primera parte de lo que constituye la buena nueva del Evangelio eterno, como es la hora de su juicio ha llegado, he querido, hermanos, dejar como plataforma o como inicio, haciéndole justicia a los primeros heraldos de aquel mensaje o de este mensaje, como fueron los que mencioné, y también el llamado a confiar en este juicio, porque Jesús está allí para representarnos a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, el entusiasmo, la alegría con la que predicaron nuestros pioneros adventistas, el ánimo, lo contentos que estaban porque Cristo venía, asociando el juicio con la venida del Señor. Los que predicaron de esa manera nos dicen a nosotros, así es como se tiene que predicar el mensaje del primer ángel en este tiempo. Así, con urgencia, diciéndolo a gran voz por todas partes. Así se tiene que predicar, preparando a la gente, preparando al mundo, anunciándoles que muy pronto hemos de comparecer ante el juez de toda la tierra. Es mi deseo y oración, hermanos, que como los primeros heraldos de este primer mensaje angelical, nosotros también tomemos nuevamente las Escrituras, nos empapemos de las profecías bíblicas, miremos la inminente venida de Cristo y la proclamemos antes que sea demasiado tarde. Que Dios bendiga su palabra. Así que vamos a entonar el canto 493, lo vamos a colocar en pie a aquellos que se les haga posible. El plan de Dios es que estemos listos. Y todos los días. Así que, hermanos, sería bueno que hagamos una decisión. Y es la de romper ya completamente con el pecado que nos invade y que algunas veces hasta nos deleitamos en él, sabiendo nosotros que Cristo está a las puertas, sabiendo nosotros que deberíamos de estar listos. Bueno es, mis hermanos, que hagamos una decisión esta mañana, como es la de consagrarnos de verdad al Señor y de volver a la sencillez y humildad cristiana.
Este es el tiempo, hermanos, cuando deberíamos, como los mileritas, como los pioneros adventistas, examinar nuestras vidas. Y como dijo el apóstol Pablo, examinarnos para ver si estamos en la fe. Y al evaluarnos y mirar que hay mucha cosa del mundo en nosotros, que hay mucha cosa que nos hace aferrarnos a este mundo y que nos puede inclusive llevar a la perdición, hermanos, decidamos romper con todo eso y, como dice el apóstol, vestirnos de la sencillez de Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a estar listos para cuando nuestro nombre sea tomado en el juicio que se está llevando a cabo. Padre nuestro, vivimos en una hora solemne. Sabemos, Señor, que estamos viviendo en las últimas horas de la historia. En algún momento, Señor, en este juicio que se está llevando a cabo, nuestro nombre será tomado y se dará un fallo. Y si bien es cierto, Señor, en el contexto del mensaje, nosotros vemos que no hay que temer porque esto es una buena nueva. Porque el fallo no es de condenación, sino de salvación. Señor, sabemos también que eso se aplicará a aquellos que verdaderamente te amen y te sirvan y hagan de ti su divino compañero, su divino consejero, y hagan de ti su divino consolador. Oh Señor, en este momento queremos suplicarte para que, como aquellos mileritas, nosotros también nos preparemos para tu segunda venida, pero sobre todo para el momento cuando comparezcamos allí en el tribunal tuyo. Señor, ayúdanos a no transigir más con el pecado, a odiar el pecado, a rechazar el pecado, a romper con el mundo y volver a la sencillez de Cristo, a la humildad y a la consagración. Ayúdanos, Señor, a estar listos para nuestra comparecencia ante ti, la majestad del cielo. Gracias por hacernos ver estas cosas, y en tu nombre, Señor, nos hemos de preparar y con tu ayuda estaremos listos. En el nombre de Jesús. Amén.